Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juliana Rangel. Hoy quiero compartir con ustedes un análisis sobre cómo han evolucionado las organizaciones, cómo ha cambiado el trabajo a lo largo del tiempo y qué papel juega nuestra identidad dentro de todo este proceso. Si quieres saber un poco más de todo esto, quédate y aprendemos juntos del contexto teórico organizacional y qué incluye la evolución, el trabajo y la identidad humana. Para comenzar a hablar acerca de todo esto, debemos saber primero qué es la organización y el estudio. El estudio de las organizaciones constituye un campo que ha evolucionado significativamente en los primeros modelos administrativos del siglo XX, hasta las concepciones contemporáneas centradas en la flexibilidad, el aprendizaje y el factor humano. En este proceso evolutivo se han producido transformaciones fundamentales en la forma de entender la organización, el trabajo y el papel del individuo dentro de las estructuras organizativas. Acá les dejo un poco de los puntos más importantes en este abordaje y es que me llamó bastante la atención de cómo se ha marcado un antes y un después en la historia de la organización o de las estructuras organizativas. Para abordar todo este tema debemos hacer un recorrido de durante la historia. Todo esto comienza desde el siglo XX hasta hoy. Las organizaciones han evolucionado de estructuras rígidas a espacios donde la calidad humana, la colaboración y una nueva forma de entender el trabajo son el centro del crecimiento y la elaboración de los mejores requisitos para llevar a una carga humana más específica. En este estudio busco integrar los aportes de las lecturas de Martínez Crespo en el año 2005 y Pérez García, lo cual abordan la evolución de las organizaciones y del trabajo. Mi propósito en este momento es describir y explicar las transformaciones históricas y conceptuales del pensamiento organizacional, así como analizar el papel del trabajo y la identidad personal en la dinámica de las organizaciones modernas. Para todo esto es importante destacar la evolución histórica y conceptual de las organizaciones. Es por esto que la evolución de las organizaciones está ligada netamente a los cambios económicos, tecnológicos y sociales de cada época o en cada año. Martínez Crespo observó un recorrido o nos caracterizó un recorrido que inicia en los modelos clásicos y mecanicistas, caracterizados por estructuras jerárquicas, tareas estandarizadas, hacer lo que yo digo y punto, y algo que siempre han destacado bastante, que es la eficiencia. Esto nos lo dejó claro figuras que vimos en medio de toda esta investigación, por ejemplo Taylor, Fayol, Weber, que representan este paradigma donde la organización se concibe como una máquina y el trabajador como un componente reemplazable. Pero todo esto me llevó a investigar acerca del surgimiento de nuevas teorías a partir de la segunda mitad del siglo XX, impulsadas por estudios como los de Elton Mayo y el enfoque humanista, que cuestiona la rigidez de estos modelos a partir de allí. Esto comienza a valorarse el papel de los factores sociales, emocionales y motivacionales en el rendimiento organizacional. Este cambio tiene mucho que ver con uno de los videos que, si mal no recuerdo, fue el primero, el cual muestra cómo las organizaciones pasaron de estructuras fijas a formas más dinámicas y adaptables. Otro punto importante por mencionar es el enfoque sistémico y la teoría de la contingencia, que amplían la visión organizacional y al entenderla como un sistema abierto, este interactúa con su entorno, que es lo que vamos conllevando a la medida de la historia. Las organizaciones dejan de ser vistas como entidades aisladas para convertirse en espacios complejos donde influyen variables internas y externas. Entiendo que las ideas presentadas en el material de apoyo reflejan la importancia de la adaptabilidad, la innovación y el liderazgo, distribuidos en los modelos organizacionales contemporáneos. Con la llegada de la globalización y la era digital, se fortalecen conceptos como la gestión del conocimiento, la innovación, el trabajo colaborativo y las organizaciones que aprenden. La autora Martínez Crespo señala que los retos del siglo XXI requieren estructuras menos rígidas, culturas más participativas como los enfoques centrados en el desarrollo de la capacidad humana, lo cual coincide con los modelos actuales de las organizaciones ágiles, flexibles y basadas en el aprendizaje continuo. Ahora bien, abordaremos el trabajo como elemento transversal en las teorías organizacionales. El trabajo, como todos lo sabemos y no es secreto para nadie, es una actividad humana fundamental que ha estado presente a lo largo de mucho tiempo y en todas las teorías organizacionales.
Aunque su significado sí ha variado según el contexto histórico, en los modelos clásicos el trabajo era entendido como una actividad mecánica que debería ser medible, estandarizable y controlada. Sin embargo, desde el surgimiento de los enfoques humanistas y posteriormente sistémicos, el trabajo comienza a ser visto como una actividad social, emocional y cognitiva. Todo esto engloba como la transformación histórica del trabajo desde la revolución industrial hasta el presente, se muestra como pasó de ser una labor inminentemente manual y repetitiva a una actividad intelectual, creativa y colaborativa. Este cambio conceptual coincide con la perspectiva de Martínez Crespo en una de las lecturas, quien sostiene que el trabajo es un componente estructural que ha dado forma a los distintos modelos organizacionales. En las teorías contemporáneas, el trabajo se concibe como una práctica compleja que involucra competencias, pensamiento crítico, innovación y comunicación. Es lo más importante. El trabajador deja de ser un ejecutor para convertirse en un generador de conocimientos, lo cual exige organizaciones capaces de reconocer y potenciar estas capacidades. Esta transformación explica la reproducción de estructuras horizontales, equipos multidisciplinarios y procesos de aprendizaje continuos. Esto nos lleva a estudiar un poco acerca de la relación entre la identidad y la estructura organizacional. Pérez García aportó que una dimensión sociológica al estudio organizacional al analizar la relación entre identidad personal y estructuras organizativas. Desde esta perspectiva, la organización no solo es un espacio de trabajo, sino también un entorno simbólico donde los individuos construyen parte de su identidad y su crecimiento. Es el ente más gubernamental que hay dentro de las organizaciones, ya que somos entes netamente sociables. Aquí podemos aprender y señalar que la identidad se forma y transforma dentro de las interacciones sociales, ya que se los vuelvo a repetir, como hemos aprendido durante toda la carrera, somos entes netamente sociales. Esto significa que ocurre en las organizaciones. Los roles, los valores, las normas y las expectativas influyen cómo los individuos interpretan su lugar en el entorno laboral. Al mismo tiempo, las personas negocian continuamente su identidad para adaptarse a las demandas organizativas, buscando equilibrar su autenticidad personal con los requerimientos de la productividad y el desempeño que se les exijan dentro de las organizaciones. A lo largo de los años y con la evolución de las organizaciones se ha dejado claro la necesidad de los trabajadores autónomos y capaces de resolver problemas. Esto implica que la identidad ya no puede ser moldeada exclusivamente por la estructura, sino que debe permitirse espacios para la expresión personal y el desarrollo del talento. Bueno, para seguir abordando un poco más de este tema, tenemos que saber que en muchas organizaciones contemporáneas y actuales seguimos observando y conviven aún prácticas modernas con estructuras tradicionales, generando conflictos entre autonomía y control, creatividad y burocracia, identidad personal y cultura corporativa. Estos desafíos se vuelven más evidentes en contextos de alta competitividad dentro del personal, pero también con empresas que compiten entre sí o organizaciones de otras índoles. Algunas organizaciones requieren innovación constante, pero aún mantienen mecanismos de supervisiones rígidas, como en los siglos XX. La evolución del pensamiento organizacional demuestra que las organizaciones no son entidades estáticas, sino sistemas dinámicos que reflejan los cambios sociales, económicos y tecnológicos en cada época. El tránsito de modelos mecanicistas a modelos o enfoques más humanos y flexibles muestra un reconocimiento creciente del papel central que juegan las personas en el funcionamiento organizacional. Imaginen cómo eran las organizaciones a principios del siglo XX, súper rígidas, muy jerárquicas, donde cada persona tenía una tarea específica asignada y no podía salirse de ahí. La relación entre identidad y organización destaca que los individuos no solo ocupan un puesto de trabajo, sino que construyen parte de su sentido personal dentro de la estructura organizativa o de la organización. Las organizaciones modernas enfrentan el reto de equilibrar la eficiencia con la dignidad humana, la autonomía con el control y la innovación con la estabilidad. Este estudio refleja claramente que el contexto teórico organizacional revela que la verdadera modernización
no depende únicamente de nuevas tecnologías o modelos de gestión, sino fundamentalmente en la capacidad de comprender, valorar y potenciar el papel del ser humano dentro de la organización. Porque aquí es donde más se hace énfasis, y es una frase que me encantó a lo que la leí, del enfoque humanista, que dice, mira, si quieres que la gente trabaje bien, tienes que entender cómo se siente, cómo se relaciona, qué la motiva. Y eso cambia totalmente la forma de administrar. Ahora bien, es hora de hacernos una pregunta. ¿Ha cambiado la definición de trabajo a lo largo del tiempo? Podríamos decir que el trabajo es igual a seguir instrucciones. Es lo que nos deja Taylor en sus tiempos. Trabajar era seguir instrucciones. Punto. Pero en el transcurrir de los años se muestra cómo el trabajo se transforma, la tecnología evoluciona, la sociedad cambia. El trabajo pasa de ser algo mecánico a ser algo mental, emocional y creativo. Hoy en día trabajar implica mucho más que resolver problemas, innovar, colaborar en equipo, comunicarse, aprender cosas nuevas todo el tiempo. Entonces, he aquí una frase elemental. El trabajador ya no es un ejecutor, es alguien que aporta conocimientos, y las organizaciones modernas necesitan justamente eso, conocimiento, ideas, creatividad. Por eso Martínez Crepo nos aporta que las organizaciones del siglo XXI deben fomentar el talento, las capacitaciones y la participación. Entonces podemos afirmar que sí a nuestra pregunta inicial, porque las organizaciones cambiaron, porque cambió el trabajo. El trabajo cambió porque cambió la forma de entender a la persona. Y hoy las organizaciones más exitosas son las que entienden esta relación y la aprovechan, la hacen suya. Todos estos estudios nos dejan en evidencia y podemos decir que pasamos de organizaciones rígidas a organizaciones flexibles, de ver al trabajador como una máquina a verlo como una persona completa, con emociones, ideas y una identidad que también forma parte dentro del trabajo. Las lecturas y los videos nos muestran que el futuro de las organizaciones depende de cómo valoren a las personas y al personal dentro de las organizaciones, cómo gestionen el conocimiento y cómo permitan que la identidad individual encuentre un espacio dentro de su estructura organizativa. También podríamos decir de que el análisis crítico de estos ejes revela que las organizaciones no solo son sistemas productivos, sino también espacios simbólicos, culturales y psicológicos, donde se negocia la identidad, la autonomía y el sentido mismo del trabajo. La modernidad organizacional implica un desafío ético, conciliar eficiencia con dignidad humana. Ahora solo nos queda decir gracias. Gracias por quedarte hasta aquí y aprender junto a mí, para que podamos mirar al futuro y las organizaciones con otra perspectiva y otra evolución. Aprender acerca de la evolución y aprender de la historia.